Buenas tardes, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Estoy de regreso hoy después de 2 semanas. Contarles que todo ha estado muy bien, que Dios ha sido providente, se ha mostrado fuerte y pues hemos tenido con mi esposa una hija que ha nacido muy bien. Les agradezco a quienes han estado también apoyándonos con sus oraciones. Bien, sé que han tocado el tema de Hechos de los Apóstoles. Bien, para la clase de hoy vamos a hablar sobre la figura de San Pablo. Yo les voy a hacer un recuento de esta figura importante, ¿ya? ¿Por qué es importante, no? Entonces se escriben en la fecha de hoy, la lección número 19. Para los chicos que no han logrado hacer el tema de los Hechos de los Apóstoles, no se preocupen, vamos para adelante nomás con este tema. Y nada, le pedimos al Señor en este día que nos ayude, en la semana, en todas nuestras dificultades y sufrimientos que tenemos, ¿no? Poder pedirle también que nos apoye, que nos dé fuerza y ánimo. Bien, vamos a ver, siempre partiendo de nuestra lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, dice, Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que dice esta palabra, de esta forma. Saulo, nos referimos a Pablo de Tarso, de nombre judío Saulo de Tarso, o Saulo Pablo, y más conocido como San Pablo. Tarso, ¿no? De Tarso porque el lugar donde él vivió es una ciudad llamada Tarso, ubicada en Cilicia. En el año, fijan su año de nacimiento entre el 5 y el 10 después de Cristo y muere en Roma en el año 58, ¿no? Después de Cristo. Bien, acá les muestro un mapa de lo que es la región de Cilicia, donde nace Pablo. Dice, en la antigüedad, Cilicia era la designación que se le daba a la zona costera meridional de la península de Anatolia, que ahora se conoce como Cucuroba. Fue una entidad política en la época de los romanos. Cilicia se extendía tierra adentro desde la costa sudoriental de Asia Menor. Bien, solamente para tener una idea, ¿no? Y aquí ya la vemos en un mapa más amplio, ¿no? Si ustedes lo pueden ubicar, este es el mar Mediterráneo, y está acá, ¿no? En lo que sería actualmente casi como parte de la península de Anatolia, ¿no? Esto es Grecia, claro. Si no me equivoco, es tipo por donde sería Turquía en la actualidad. ¿Ya? Entonces acá dice, miren, provincia romana de Cilicia, ¿no? Ustedes saben que el imperio romano se extendía por toda esta zona y tenía muchas provincias, ¿no? Una de ellas era justamente la zona de donde viene Pablo, que es judío. Bien, entonces Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte, dice, ¿por qué Saulo respiraba amenazas de muerte? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿por qué este hombre eh, estaba tan enfadado contra los discípulos de Jesús? Y vamos a intentar responder, ¿no? Cada lectura que hacemos tenemos que intentar responder. Vamos a ubicar a este Pablo. Bueno, primero, sabemos que es judío. Es decir, que a pesar que él nació en esta región, digamos, no tan central a Jerusalén, igual es judío. Dice que perteneciente a la tribu de Benjamín. Además, era fariseo, es decir, es una facción de los judíos altamente, digamos, practicante o muy estudiosa de la ley. Bueno, acá tenemos una definición. Los fariseos son un grupo o movimiento político y social, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo, ¿no? Esto de primer, segundo, tercer templo son periodos en los que se suele dividir la historia del pueblo de Israel. Tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, el movimiento fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico.
Los fariseos son especialmente conocidos por su relación con los orígenes del cristianismo, por sus conflictos con Juan el Bautista y con Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento menciona que Pablo de Tarso era fariseo antes de convertirse al cristianismo. Es importante saber, bueno, e incluso el mismo Pablo, en una de sus epístolas a los filipenses dice, ¿no? Circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Es una referencia que el mismo Pablo hace de sí mismo antes de su conversión, ¿no? Es decir, que él era un acérrimo practicante de la ley. Es por eso que tal vez cuando apareció los discípulos de Jesús, pues se enardeció, ¿no? Le pareció una locura o incluso una herejía. Bueno, todos los judíos, este ya es el Hecho de los Apóstoles, ¿no? Una cita de Hechos de los Apóstoles donde dice, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud. Es decir, que no era un hombre desconocido. Aparentemente Pablo era un practicante, un hombre que postulaba ser un rabino, ¿no? Desde cuando estuve en el seno de mi nación, en Jerusalén, un nacionalista. Ellos me conocen desde mucho tiempo atrás y si quieren pueden testificar que yo he vivido como fariseo. O sea, él mismo se presenta como un fariseo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión. ¿Entienden? Eran como los más radicales. Y eso lo tomamos de Hechos de los Apóstoles. Entonces podemos decir que era un hombre de profundas convicciones, estricto seguidor de la ley mosaica. Claro, entonces se puede entender mejor cómo es que cuando aparece Jesús, sus discípulos, pues claro, le resulta a él una herejía, ¿no? Una locura, bien. Y dice, Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, ¿no? O sea, a los discípulos de Jesús, que encontrara hombres o mujeres, no le interesaba. Y mientras iba caminando al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Bueno, primero nos vamos a detener en el sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote quién es? El sumo sacerdote de Israel, de hebreo, Cohen Gadol, es el nombre dado al más alto dignatario religioso del antiguo Israel. Como ustedes saben, en Israel es un pueblo monoteísta, ¿no? O sea, es decir, además es un pueblo teísta, que tiene, digamos, una política que está relacionada totalmente a su creencia. Entonces, incluso las autoridades religiosas tienen una importancia en los factores políticos, ¿no? Entonces, acá dice que el sumo sacerdote era el dignatario religioso más alto, ¿de acuerdo? Entonces Pablo se dirige a él. Acá tenemos una imagen de un sumo sacerdote que tenía su traje, ¿no? Su traje, sus vestimentas propias, y dice que se presenta al sumo sacerdote y le pide cartas para las sinagogas de Damasco, ¿no? Ahora vamos a ver Damasco. Damasco es la capital y la segunda ciudad más importante de Siria, después de Alepo. Además de ser una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo con más de 4.000 años de historia, ¿no? Todos sabemos muy bien que en Siria han pasado innumerables culturas, civilizaciones, y obviamente Damasco está ahí, cerquita, ¿no? Ahí lo podemos ver. Justamente, ustedes pueden ver acá el mar Mediterráneo, Chipre, Turquía, como habíamos visto hace un momento, ¿no? Tarso estaría más o menos por esta zona, y Damasco está acá, ¿ven? Abajo. Siria, Líbano, acá está. Entonces, él estaba pidiendo cartas, me imagino que al sumo sacerdote en Jerusalén, que es el centro de la religión, para ir a la sinagoga de Damasco, ¿no? Con su autoridad para perseguir a los cristianos o a los seguidores de esta nueva secta, entre comillas, porque claro, como era un nuevo movimiento, una nueva creencia, se le decían secta, ¿no? Entonces acá la podemos ver en un mapa más grandecito, pero básicamente es esto, ¿no? Es importante siempre ubicarse en el mapa. Bien, las autoridades judías le habían ordenado a Pablo de Tarso perseguir a los que, o sea, ya tenía la autoridad, ya tenía las credenciales, los permisos para, digamos, fiscalizar, meter en la cárcel y todo, ¿no? Porque claro, como él era un fariseo y él quería seguir a la ley
a los rebeldes, por así decirlo, lo tomó a pecho, pues obviamente, quería purificar. Y el otro término sería sinagoga. Para los que no conocen, chicos de tercero, importante saber del griego, bueno, sinagogue, lugar de reunión, significa lugar de reunión en hebreo. Beit Nesef, casa de la asamblea. Es el nombre del lugar de culto del judaísmo. Por extensión designa también al judaísmo en su conjunto. De la misma forma que en que iglesia representa el cristianismo, ¿no? Incluso dice, mira, algo importante decir es que la palabra sinagogue es la misma que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se traduce como iglesia. Así que es muy probable que la palabra iglesia, que deriva de eclesia, también tenga mucho que ver con sinagogue, ¿no? Que designa lo mismo, la cual traduce como congregación, asamblea, ¿ya? Entonces ya, dos puntos importantes. Entonces, él dice, porque en la sinagoga se reunían todos los judíos a escuchar. Entonces, claro, ahí aparecían los nuevos discípulos de Jesús y él iba justamente ahí a capturarlos. Dice, y cayendo en tierra, cuando estaba yendo a Damasco, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Entonces, esta es la famosa conversión de Pablo. ¿Quién eres tú? Dice, Señor. Yo soy Jesús, el que tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. O sea, Jesús interviene directamente y le dice qué tiene que hacer. Acá vemos una imagen de ese momento, una representación, ¿no? Que hay muchas representaciones que a lo largo de la historia los artistas han representado, ¿no? Esta es una, ¿no? Pablo cae del caballo entre la luz y la voz que le habla, pero dice que los demás pueden ver la luz, pero no pueden oír las palabras. Dice, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. O sea, que siguió su camino hacia Damasco, pero ya lo llevaron. Allí estuvo 3 días, dice, sin ver, sin comer y ni beber. 3 días sin comer. O sea, que fue tan fuerte el choque que tuvo, o sea, atención a eso, ¿no? Fue tan potente ese encuentro que tuvo con el Señor que estuvo 3 días, digamos, como que en un shock, en una crisis, ¿no? Y sigue la lectura de Hechos de los Apóstoles. Dice, vivía entonces en Damasco un discípulo, Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Él le dijo, ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. O sea, ya el Señor se había adelantado, según el relato de Hechos de los Apóstoles, a la situación de Pablo. O sea, porque el Señor tiene un diseño, un plan en el que cuenta con Pablo para llevar a cabo este plan, ¿no? Está orando, dice. O sea, Pablo ya estaba dentro de su corazón, ya había operado en él una suerte de cambio. Y ha visto a un hombre llamado Ananías que entraba y le ponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. O sea, que ya la fama de Pablo era muy conocida. Pablo andaba persiguiendo sin ningún tipo de escrúpulo a los cristianos, a los judíos cristianos. Entonces ya se le conocía, ¿no? Le tenían miedo incluso, ¿no? El Señor le respondió, ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí. Ojo y atento a esta parte. Por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y a los pueblos de Israel. Yo le daré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que incluso la conversión de Pablo es tan significativa, por eso le dedicamos una sesión que se celebra un día, el 25 de enero, se celebrará de todos los años, se celebra la conversión de Pablo, porque a partir de ahí empieza un tiempo nuevo para la iglesia, un tiempo, digamos que de crecimiento, de nacimiento también, ¿no? de germinar del mensaje evangélico, ¿no? Obviamente todo siempre por obra y gracia de Dios a través del Señor Jesucristo que utiliza a los apóstoles, ¿no? Y dice que Ananías fue a la casa y le encontró, ¿no? Le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. O sea que ya todo estaba fríamente calculado, como dice, para que Pablo reconozca al Señor. Dice, en ese momento cayeron de sus ojos una especie de escama y recobró la vista, se levantó y fue bautizado.
Este momento es muy significativo, ¿no? Cómo él pierde la vista y recobra la vista. Eso tiene un significado más profundo que el simple hecho de entenderlo literalmente, ¿no? No ver significa algo. Significa que estás ciego, no ves tu realidad de hombre, tu precariedad, tu incapacidad de poder amar, tu poca fe, ¿no? Solamente ves tus narices, lo que tienes frente a tus narices. Y el Señor te ciega y luego te da la vista otra vez y ves con otros ojos. Y dice que en ese momento se levantó, levantarse signo del resucitado, y fue bautizado. Y aquí tenemos otra imagen, otra representación en donde podemos ver cómo aparece este Pablo joven, ¿no? Porque acá lo vemos joven, habrá otras pinturas en las que ya se le ve anciano, pero es un Pablo joven de unos 30 y algo de años, o por ahí. Ananías, que le impone las manos, está con los ojos cerrados, el Espíritu Santo cae sobre él, y acá hay otro discípulo que está preparando el aceite para su bautismo, ¿no? Él se bautizará. Dice, después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco. Es decir, se quedó con la comunidad de Damasco, ¿verdad? Y luego comenzó a predicar en la sinagoga. O sea, inmediatamente él, digamos que todo eso, ese bagaje que tenía él de fariseo, lo aplicó. Él vivía por eso, él tenía celo. Él era un hombre que, sí, que quería hacer cumplir la ley, pero ahora que se había encontrado con Jesucristo, digamos que todo ese empeño, toda esa fuerza, toda esa potencia la aplica en la predicación del verdadero evangelio, ¿no? De ese encuentro que tiene con Dios. Y dice que comenzó a predicar en las sinagogas, como ya hemos visto, ¿no? Los puntos de encuentro, que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían, ¿pero no es este aquel que perseguía a Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y vino aquí a llevarse presos ante los jefes de sacerdotes? Y tú decían, ¿pero este no era el que estaba persiguiendo? O sea, ¿cómo cambió? Por eso se celebra, ¿no?, el camino a Damasco. Ese camino es muy significativo, es un camino que todo el mundo, que el Señor pone a todas las personas también, para que en ese camino se encuentren con Él. Entonces, en ese camino nos vamos encontrando con el Señor. Cada uno de nosotros nos iremos encontrando con el Señor. A ustedes también les dará un camino a Damasco. Bien, y acá te dice, antes de su creencia en Jesús como Mesías de Israel, Pablo era un fariseo que perseguía violentamente a los seguidores de Jesús. Por eso la gente se sorprendía, porque él era famoso porque él no ocultaba su aversión y obviamente su molestia contra los cristianos, ¿no? Pablo afirma, incluso en la epístola a los Gálatas dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, que asolaba y la asolaba, dice. Y en el judaísmo muchos aventajaban a mis contemporáneos, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Bien, entonces, ya llegando a la parte final, dice, ya terminando esta lectura, este análisis, pero Saulo, dice, cada vez con más vigor, o sea, no se bajó, digamos, ¿no? Ya cambió completamente su vida, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Yo creo que, claro, la gente que lo veía decía, pero ahora predica por Jesús. Es decir, alguien que antes estaba tan convencido debe ser porque realmente, o sea, él se cree, ¿no? Cree, o sea, realmente pasa algo, ¿no? Al cabo de un tiempo los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida. Esto es importante porque aquí está Pablo predicando, como lo vemos, Pablo con la barba, pues, con barba, ¿no?, más negrita, es decir, que está joven todavía, en los primeros inicios, y en la sinagoga él predica, ¿no? Porque además también era un hombre conocido, con una cierta preparación intelectual. Dice que los judíos, como, claro, no era él solo, seguramente que habían más que querían ver a la iglesia, a la nueva iglesia, digamos, de este Jesucristo, la querían ver ya eliminada, estaban persiguiendo, dice que estaban en las puertas y había como que mucha agitación, ¿no? Vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, o sea, que ya le habían puesto ya precio a su cabeza. Los discípulos lo toman durante la noche
lo descolgaron por el muro metido en un canasto. Palabra de Dios. Esto es lo que dice la lectura Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 25, conocido como la conversión de Pablo. Y yo quiero que analicemos esta última parte porque es interesante ver cómo en el primer versículo aparece un Pablo que va a matar o va a prender a los cristianos. Y en este último versículo es él uno de los cristianos que va a ser, que está siendo perseguido, ¿no? O sea, cambia totalmente su posición. Incluso lo quieren matar, le quieren quitar la vida. O sea, él cambia totalmente de bando, ¿no? O sea, el Señor lo cambia, ¿no? Y cómo los judíos vigilaban, y él no tenía miedo. Y estas personas a las que él persiguió, si bien, claro, tuvieron algunas interrogantes al principio, lo ayudaron, dice, ¿no? Lo tomaron por la noche, lo descolgaron por el muro para hacerlo salir de Damasco, en donde él iniciaría ya, pues, una época de predicación muy rica, muy abundante, que, como les digo, marca los inicios y pone los fundamentos de lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia y la predicación, el anuncio del Evangelio. Bien, entonces, nada, espero que les haya gustado este comentario sobre la figura de Pablo, de San Pablo, y las actividades que les voy a dejar son las siguientes. Ahí está. Uno, yo te pregunto y responde personalmente. ¿Puedes hoy ser un instrumento al servicio de Jesús? Como Pablo, puedes ser un instrumento desde tu realidad. Cada uno, no vamos a ser todos como Pablo, cada uno es diferente y está bien que seamos así, porque así Dios lo ha querido. Pero tú, ¿cómo puedes ser un instrumento? ¿En qué forma crees que Jesús te llama a ser su discípulo? ¿En qué forma? Cada uno cumple un rol distinto. ¿En qué forma? ¿En tu casa, en tu barrio, con un amigo en concreto? ¿Cómo puedes tú decirme eso? ¿Cómo puedes responder esa pregunta? Y por último, realiza un acróstico con el nombre de Pablo, ¿no? Un acróstico, obviamente, que haga referencia a lo que estamos hablando, a este tema interesante. Seguramente puedes poner también algunos valores propios de este apóstol o algo que le sucedió. Bien, muchachos, eso es todo por hoy conmigo. Espero que el Señor les ayude, que también ustedes vean cómo el Señor tiene misericordia con todos. El Señor tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Basta que nosotros aprendamos a escuchar y a veces también a cuestionar. Yo creo que Pablo es un hombre que se cuestionaba muchas cosas y claro, él fue al encuentro de Jesús y Jesús le fue y y se encontró con él y perdió. Y muchas veces eso pasa, ¿no? Cuando atacamos, somos enemigos de Jesús, enemigos acérrimos. Y sale Jesús a nuestro encuentro y nos bota del caballo. Nos bota totalmente, significa que nos hace ver la miseria. Cuando caes, ¿qué pasa? Muerdes el polvo. O sea, te hace ver quién eres y cambias. O sea, eso es lo que el Señor nos dice en esta palabra, ¿no? Y a través de Pablo nos lo quiere decir a nosotros y a ti también. Es que yo te invito a que reflexiones sobre esto que te digo y lo pongas en práctica en tu vida diaria, ¿ya? Entonces, nada, un fuerte abrazo y les espero sus trabajos durante el día, mañana máximo, ¿no? Traten de no demorarse y eso es todo. Que les vaya bien. Cualquier duda igual me escriben y que Dios les bendiga.